Lucía Fernández recordaba perfectamente el momento en que conoció a Alejandro Mendoza. Era una exposición de arte contemporáneo en el Museo Nacional, y ella estaba ahí por trabajo, escribiendo un artículo para la revista cultural donde trabajaba como editora. Alejandro se acercó mientras ella contemplaba una pintura abstracta, elegante en su traje de diseñador, con esa sonrisa devastadora que parecía iluminar toda la sala. ¿Qué ve en esa obra?, le había preguntado, y esa simple pregunta desencadenó horas de conversación apasionada sobre arte, literatura y sueños. Alejandro era todo lo que ella nunca había pensado que podría tener. Heredero de Mendoza Propiedades, una de las empresas inmobiliarias más importantes del país, culto, sofisticado, y aparentemente perdidamente enamorado de ella. Durante los 6 meses de noviazgo que siguieron, la cortejó como un príncipe de cuento de hadas. Llegaba a su apartamento con flores exóticas cada semana, la llevaba a cenas en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, le regalaba libros de primeras ediciones que había visto que admiraba. Pero más que los regalos, era su atención lo que la había conquistado. La escuchaba hablar de sus artículos con genuina fascinación, pedía su opinión sobre arte y política, la hacía sentir como la mujer más inteligente y hermosa del mundo. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido», le decía mientras paseaban por el parque. «Tienes esa pasión, esa autenticidad. Las mujeres de mi círculo social son vacías. Tú tienes sustancia, Lucía. Eres real». Cuando le propuso matrimonio en aquel restaurante elegante, con un anillo de diamantes que brillaba como las luces de la ciudad, Lucía se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Alejandro había planeado todo perfectamente. Su canción favorita sonando de fondo, pétalos de rosa en la mesa, y esas palabras que la hicieron llorar de felicidad. «Quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote y cuidándote. Serás mi reina, mi compañera, mi todo». Los primeros meses de matrimonio habían sido una luna de miel extendida. Se mudaron al penthouse que Alejandro había elegido, elegante y moderno, con vista a toda la ciudad. Lucía intentó hacer de ese lugar su hogar, añadiendo sus libros, sus plantas, fotografías de sus viajes juntos. Pero sutilmente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes. «¿No crees que sería mejor si tomaras un descanso del trabajo por un tiempo?», le sugirió Alejandro una mañana durante el desayuno. «Podríamos viajar más, pasar más tiempo juntos. Además, ya no necesitas trabajar para vivir». Cuando Lucía expresó que su carrera era importante para ella, él sonrió con esa sonrisa encantadora que antes la derretía, pero ahora había algo diferente en sus ojos. «Por supuesto que es importante, amor. Pero piénsalo, ¿no sería hermoso tener más tiempo para nosotros? Para construir nuestro futuro juntos». Las visitas a casa de Isabel Mendoza se volvieron una rutina obligatoria. La madre de Alejandro, una mujer imponente de 55 años, elegantemente vestida y con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos, había comenzado a hacer comentarios cada vez más directos. «Tu esposa es encantadora», le decía Isabel a Alejandro cuando pensaba que Lucía no podía escuchar, aunque claro, muy diferente a Valeria. Valeria. Ese nombre apareció cada vez con más frecuencia en las conversaciones familiares. La exnovia de Alejandro, aparentemente la perfección encarnada, sofisticada, de buena familia, educada en Europa. Cuando Lucía le preguntó a Alejandro sobre estas comparaciones constantes, él desestimó sus preocupaciones con una sonrisa condescendiente. «Mi madre solo hace observaciones, Lucía. No hay nada malo en ello. Valeria fue parte de nuestras vidas durante años. Es natural que la mencione. Pero me hace sentir incómoda. Tal vez porque intentas demasiado impresionar a mi familia en lugar de simplemente ser tú misma», respondió él, y por primera vez Lucía detectó una nota de irritación en su voz. Valeria nunca necesitaba validación constante. Esas palabras la hirieron más profundo de lo que él probablemente pretendía, o tal vez exactamente como lo había planeado. El verdadero cambio llegó cuando Lucía se quedó embarazada, un año después de la boda. Alejandro se mostró eufórico, pero no precisamente por motivos románticos. «Por fin tendremos un heredero Mendoza», anunció a su madre por teléfono, mientras Lucía sostenía la prueba de embarazo con manos que aún temblaban de la emoción. «Ahora sí tendrás que dejar ese trabajo», le dijo aquella noche. Su tono ya no era una sugerencia sino una orden. «No puedes andar correteando por las calles como una cualquiera estando embarazada. Tienes una responsabilidad más importante ahora: criar al futuro heredero de nuestra familia». «Pero Alejandro, mi trabajo». «Tu trabajo ahora es cuidar a mi hijo», la interrumpió, y la forma en que la miró hizo que Lucía se sintiera repentinamente muy pequeña. «Los Mendoza tenemos un legado que mantener. No puedo permitir que mi esposa esté trabajando como si fuéramos una familia cualquiera de clase media». Por primera vez,
Alejandro había mencionado directamente su origen social, y lo había hecho como si fuera algo de lo que avergonzarse. 2 años después de la boda, Lucía apenas reconocía a la mujer que había sido. Mientras alimentaba a Diego, su hijo de 8 meses, reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto de total dependencia. Durante el embarazo, Isabel se había vuelto una presencia asfixiante. Supervisaba todo, su dieta, actividades, ropa. Una mujer Mendoza debe cuidar su apariencia, le decía con desaprobación. Valeria siempre se veía impecable durante su embarazo. Tenía esa elegancia natural que solo da la buena crianza. Lucía había dejado su trabajo, convencida por los argumentos de Alejandro sobre las responsabilidades familiares. Pero los viajes prometidos nunca llegaron. Alejandro llegaba tarde cada noche con excusas sobre reuniones importantes. Es temporal, amor, le decía. Los hombres como yo tenemos responsabilidades que las mujeres no pueden entender. Es mi privilegio y mi carga ser el líder de esta familia. Después del nacimiento de Diego, las cosas empeoraron. Alejandro había estado eufórico, pero no por el bebé, sino por lo que representaba. Por fin tengo mi heredero, le había dicho a sus socios en el hospital, mientras Lucía yacía exhausta. Cuando ella le pidió ayuda con las noches difíciles, él la miró como si hubiera perdido la razón. Esa es tu responsabilidad, Lucía. Yo trabajo todo el día para mantener a esta familia. Soy un ejecutivo. Necesito estar descansado para tomar decisiones importantes. Pero estoy exhausta, Alejandro. No seas dramática, la interrumpió con frialdad. Las mujeres han criado hijos durante milenios. Y francamente, después de todo lo que he invertido en ti, lo mínimo que puedes hacer es criar adecuadamente a mi heredero. ¿Invertido en ella? Esas palabras la golpearon como una bofetada. Comenzó a entender que para Alejandro, su matrimonio había sido exactamente eso, una inversión. Cuando intentó retomar actividades periodísticas desde casa, Alejandro la encontró escribiendo un artículo. ¿Qué es esto?, preguntó con desdén. Un artículo para una revista digital. Lucía, su voz tenía ese tono condescendiente que ella temía. Tu trabajo ahora es Diego y esta casa. No puedes andar jugando a ser periodista cuando tienes responsabilidades reales. Es mi profesión. Tu profesión era una distracción antes de casarte conmigo. Ahora tienes un propósito más elevado. Eres la madre del futuro heredero de los Mendoza. Pero necesito sentir que sigo siendo yo misma. ¿Tú misma?, se rió sin humor. Lucía, tú eras una periodista de clase media que vivía en un apartamento mediocre. Ahora eres una Mendoza. Y te quejas porque no puedes escribir artículos que nadie va a leer. El golpe más devastador llegó durante una cena familiar que Isabel había organizado para presentar a Diego en sociedad. Al llegar a la mansión, Lucía se encontró con una sorpresa que la dejó helada. Valeria estaba allí. ¡Qué sorpresa tan maravillosa!, exclamó Isabel, abrazando a la elegante rubia. Valeria acaba de regresar de París. Durante la cena, Isabel deliberadamente sentó a Valeria junto a Alejandro. Valeria contaba anécdotas sobre Europa. Hablaba con una sofisticación que hacía que Lucía se sintiera provinciana. Se refería cariñosamente a Alejandro como Ale. Compartían recuerdos de los que Lucía nunca había sido parte. Valeria siempre fue como una hija para mí, comentó Isabel, lanzando una mirada significativa hacia Lucía. Algunas personas simplemente nacen con clase. Es algo que no se puede aprender, ¿verdad, querida? Es cierto, acordó Valeria con sonrisa perfecta. La elegancia y la educación son cuestiones de crianza. Alejandro asintió, mirando a Valeria con admiración que hacía meses no mostraba hacia Lucía. Esa noche, Lucía finalmente confrontó a su esposo. ¿Por qué permitiste que me humillaran así? ¿Humillarte? Nadie te humilló, Lucía. Si te sentiste incómoda, tal vez necesitas trabajar en tu desarrollo personal. Tu madre y Valeria estuvieron haciendo comentarios sobre mi origen toda la noche. Fueron observaciones válidas, respondió con frialdad. Yo te elegí precisamente porque eras diferente. Pero eso no significa que no tengas que adaptarte a nuestro nivel social. Me elegiste. Alejandro se quedó en silencio, como si hubiera revelado más de lo pretendido. Necesitaba una esposa que fuera moldeable. Las mujeres de mi círculo son demasiado complicadas. Tú eras perfecta, inteligente pero no ambiciosa, hermosa pero insegura. Sabía que podría ser una buena madre y esposa adecuada. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de sus ilusiones. Lucía se dio cuenta de que nunca había sido amada por quien era, sino seleccionada por lo que podía ofrecer. Los meses siguientes fueron los más oscuros en la vida de Lucía.
Alejandro comenzó a salir más frecuentemente, siempre con excusas elaboradas, reuniones con inversionistas japoneses, cenas con socios europeos, eventos del club empresarial. Cada mentira se volvía más elaborada, pero también más obvia. Una noche, mientras organizaba la ropa de Alejandro, encontró un recibo de un restaurante romántico al que nunca habían ido juntos. Cuando le preguntó al respecto, él respondió con irritación. Fue una cena de negocios, Lucía. No todos los lugares de reunión son oficinas grises. Los empresarios importantes necesitamos mantener cierta imagen. Una cena de negocios con velas y champán. ¿Me estás interrogando? Su voz se volvió peligrosamente fría. Soy el proveedor de esta familia. No tengo que reportarte cada detalle de mi trabajo. La verdad llegó de la manera más cruel posible. Mientras limpiaba el auto de Alejandro, Lucía encontró su teléfono olvidado. Una notificación apareció en la pantalla. Te extraño, mi amor. La cena de anoche fue perfecta. No puedo esperar a verte otra vez. Con manos temblorosas, abrió los mensajes. Meses de conversaciones íntimas, fotos, planes de encuentros secretos. Todo estaba ahí. La traición completa, las mentiras sistematizadas, la humillación final. Ale, mi amor, odio que tengas que volver a casa con ella. Es temporal, Valeria. Solo hasta que Diego sea mayor. Tu madre tenía razón. Nunca debiste casarte con alguien tan inferior. Lo sé. Fue un error de juventud. Pero ahora tengo responsabilidades. Cada mensaje era una puñalada. Pero el más devastador fue el último. ¿Cuándo podremos estar juntos oficialmente? Pronto, mi amor. Solo necesito tiempo para planear el divorcio de manera que no pierda la custodia de Diego. Cuando Alejandro llegó esa noche, Lucía lo esperaba en la sala con el teléfono en la mano. ¿Qué significa esto? Le mostró los mensajes. Alejandro ni siquiera pareció sorprendido. Se sirvió un whisky y se sentó cómodamente. ¿Y qué esperabas, Lucía? Los hombres como yo tenemos necesidades que mujeres como tú no pueden satisfacer. ¿Estás casado conmigo? Exactamente. Estoy casado contigo por conveniencia. Eres la madre de mi heredero, y por eso te mantengo. Pero eso no significa que tenga que limitarme sexualmente. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, respondió con una calma que la destrozó. Valeria me entiende. Compartimos el mismo mundo, la misma educación, los mismos valores. Tú fuiste un experimento que salió mal. Un experimento. Pensé que podría moldear a una mujer de clase inferior para que funcionara en nuestro mundo. Pero hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. Valeria es elegante por naturaleza, tú comportas como lo que eres, una advenediza desesperada. Las palabras la destrozaron, pero fue su risa lo que realmente la quebró. No dramatices, Lucía. Esto no cambia nada. Seguirás teniendo tu penthouse, tu vida cómoda, tus tarjetas de crédito. Solo acepta tu lugar. 2 semanas después, Lucía caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad. Diego estaba con la niñera, y ella necesitaba escapar del penthouse que se había convertido en su prisión dorada. Sin darse cuenta, llegó al café literario, un lugar que había frecuentado durante sus años universitarios. Al entrar, el aroma familiar del café y el murmullo de conversaciones intelectuales la transportaron a una época en la que se sentía segura de sí misma. Se instaló en una mesa del fondo, pero no lograba concentrarse en el libro que había traído. Lucía Fernández. La voz la hizo levantar la vista. Un hombre alto, de cabello castaño y ojos amables la miraba con una sonrisa genuina. ¿Rafael? Rafael Morales. El mismo. ¿Puedo sentarme? Rafael Morales había sido su compañero en la universidad, brillante, siempre dispuesto a ayudar. Recordaba vagamente que había intentado invitarla a salir varias veces, pero ella había estado demasiado enfocada en sus estudios. No puedo creer encontrarte aquí, dijo Rafael. Este lugar no ha cambiado nada. ¿Recuerdas cuando veníamos a estudiar? Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Lucía por primera vez en meses. ¿Qué haces ahora?, preguntó Rafael. La última vez que supe de ti, trabajabas en una revista cultural. Siempre pensé que llegarías muy lejos en el periodismo. La sonrisa de Lucía se desvaneció. Dejé la revista hace tiempo. Me casé y las prioridades cambiaron. Rafael la observó con atención. ¿Y ahora a qué te dedicas? Por ahora nada en particular, admitió Lucía, sintiendo vergüenza. Mi esposo prefiere que me enfoque en otras cosas. Pero Lucía, tú eras una de las mejores de nuestra generación. Tenías esa pasión por descubrir la verdad,
por contar historias importantes. ¿No extrañas eso? La pregunta la golpeó en el estómago. Claro que lo extrañaba. A veces, admitió en voz baja. Ahora tengo mi propia firma de abogados, dijo Rafael. Especializada en derechos humanos. Constantemente necesito periodistas para investigaciones. Siempre pensé que harías un trabajo brillante. Los ojos de Lucía se iluminaron por un momento, pero rápidamente se apagaron. No sé si mi esposo aprobaría ese tipo de trabajo. Rafael se inclinó hacia adelante. Lucía, ¿estás bien? Porque honestamente, no pareces la misma persona que conocí en la universidad. Esas palabras simples rompieron algo dentro de ella. Sin poder contenerse, comenzó a llorar. Lo siento, murmuró. No sé qué me pasa. No tienes que disculparte, dijo Rafael suavemente. ¿Quieres hablar de ello? Por primera vez en años, alguien le preguntaba cómo se sentía realmente. Y lentamente, como agua escapando de una presa, Lucía comenzó a hablar. La mujer que conocí en la universidad era feroz, independiente, brillante, dijo Rafael cuando ella terminó. ¿Dónde está esa mujer, Lucía? La pregunta resonó en su mente durante todo el camino a casa. La pregunta de Rafael no la dejaba en paz. Durante las siguientes semanas, mientras Alejandro continuaba con sus reuniones de negocios nocturnas, Lucía comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse en la esposa perfecta que él había moldeado. Recordó la mujer que investigaba historias de corrupción política sin miedo, que defendía sus artículos ante editores escépticos, que soñaba con ganar premios de periodismo. Esa mujer parecía una extraña ahora, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar. Una tarde, mientras Diego dormía, Lucía se sentó frente a su laptop por primera vez en meses. Sus dedos temblaron sobre el teclado, pero comenzó a escribir. No un artículo, sino sus pensamientos, sus sentimientos, su historia. Las palabras fluyeron como un río que había estado contenido durante demasiado tiempo. Estimada Lucía, escribió como si se dirigiera a su yo del pasado, te convertiste en alguien que no reconoces. Permitiste que te convencieran de que tu valor como mujer dependía de ser la esposa perfecta de un hombre que nunca te amó realmente. El sonido de la puerta la sobresaltó. Alejandro había llegado temprano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, acercándose a la laptop. Escribiendo, respondió Lucía, y por primera vez en años, no cerró la computadora inmediatamente. ¿Escribiendo qué? Mis pensamientos. Alejandro leyó por encima de su hombro y su expresión se endureció. ¿Qué es esta basura? Un diario de adolescente. Es mi proceso de reflexión. Tu proceso debería ser pensar en cómo ser una mejor esposa y madre, no en esta autocompasión patética. Pero esta vez, algo había cambiado en Lucía. En lugar de encogerse, lo miró directamente a los ojos. No es autocompasión, Alejandro. Es autoconocimiento. Él se rió despectivamente, pero había algo diferente en la forma en que ella lo había mirado que lo incomodó. 2 días después, Lucía hizo algo que no había hecho en 2 años. Le envió un mensaje a Rafael. Hola, espero que no te parezca inapropiado que te escriba. No puedo dejar de pensar en tu pregunta sobre dónde está la mujer que solía ser. Creo que estoy lista para encontrarla. La respuesta llegó en minutos. Por supuesto que no es inapropiado. ¿Te gustaría tomar un café para hablar? Se encontraron al día siguiente en el mismo café. Rafael la esperaba con una sonrisa cálida y 2 cafés. Te ves diferente, dijo. Más presente. Me siento diferente, admitió Lucía. He estado pensando mucho en lo que dijiste. ¿Y qué has descubierto? Que me perdí por completo. Que dejé que alguien me convenciera de que mi valor dependía de ser lo que él quería que fuera. Rafael asintió comprensivamente. ¿Sabes qué recuerdo de ti en la universidad? ¿Qué? Tu artículo sobre corrupción en el consejo estudiantil. Todos te advirtieron que no lo publicaras, que te traería problemas. Pero tú dijiste, la verdad vale cualquier precio. Y lo publicaste. Lucía se quedó en silencio, recordando. Había olvidado esa versión de sí misma. Esa mujer sigue ahí, Lucía. Solo necesita que la dejes salir. No sé si puedo. He estado tanto tiempo siendo lo que él quería que. Puedes, la interrumpió Rafael con suavidad. Y no tienes que hacerlo sola. Le extendió una tarjeta de presentación. La oferta de trabajo sigue en pie. Investigación periodística, casos de derechos humanos. Horarios flexibles, puedes trabajar desde casa al principio. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si él no me deja? Lucía, Rafael se inclinó hacia adelante.
Tú no necesitas su permiso para ser quien realmente eres. Esa noche, Lucía tomó la decisión más importante de su vida adulta. Cuando Alejandro llegó de otra de sus reuniones, ella lo esperaba en la sala con documentos impresos en la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó él, recogiendo los papeles. Evidencia de tu aventura con Valeria. Transcripciones de mensajes, fotos, recibos de hoteles. El rostro de Alejandro se puso pálido, pero rápidamente recuperó su compostura arrogante. ¿Y qué piensas hacer con esto? ¿Amenazarme? No, dijo Lucía con una calma que la sorprendió. Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a recuperar mi vida. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que quiero el divorcio, Alejandro. Y significa que voy a luchar por la custodia compartida de Diego. Alejandro se rió con crueldad. ¿Con qué dinero? ¿Con qué trabajo? No tienes nada, Lucía. Eres completamente dependiente de mí. Ya no, respondió ella, mostrándole la tarjeta de Rafael. Tengo una oferta de trabajo. Y tengo evidencia suficiente de tu infidelidad y negligencia como padre para asegurarme de que un juez vea las cosas desde mi perspectiva. No puedes hacer esto. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Por primera vez en años, Alejandro pareció realmente sorprendido. La mujer sumisa y moldeable que había creado ya no existía. Piénsalo bien, Lucía. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Perderás todo, el penthouse, el dinero, el estatus social. No, dijo Lucía, levantándose y mirándolo directamente. Si hago esto, recuperaré todo lo que realmente importa. Mi dignidad, mi hijo y mi vida. A la mañana siguiente, Lucía llamó a Rafael desde el parque donde paseaba con Diego. La oferta de trabajo sigue en pie. Por supuesto. Entonces acepto. Pero necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Dime. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué ahora? Rafael se quedó en silencio por un momento. Porque he estado enamorado de ti desde la universidad, Lucía. Pero más que eso, porque creo en la mujer que eres realmente. Y esa mujer merece ser libre. Por primera vez en años, Lucía sonrió con genuina felicidad. 6 meses después, Lucía se encontraba en su nueva oficina, un espacio acogedor lleno de libros y plantas que había decorado según sus propios gustos. El divorcio había sido más sencillo de lo esperado. Las evidencias de la infidelidad de Alejandro, combinadas con testimonios de su negligencia como padre, habían inclinado la balanza a su favor. Su primer artículo para la firma de Rafael había sido publicado en una revista nacional prestigiosa, una investigación sobre corrupción en contratos inmobiliarios. Irónicamente, varios de los casos implicaban empresas competidoras de Mendoza Propiedades. Brillante trabajo, le había dicho Rafael esa mañana, entrando a su oficina con 2 cafés. El artículo está generando mucho revuelo en redes sociales. Lucía levantó la vista de su laptop, donde estaba trabajando en su próxima investigación. Gracias. Se siente increíble estar haciendo lo que amo otra vez. ¿Cómo está Diego adaptándose? Mejor de lo que esperaba, respondió Lucía con una sonrisa. Alejandro tiene custodia los fines de semana, pero Diego siempre está ansioso por volver a casa. Creo que prefiere la tranquilidad de nuestro apartamento a la tensión de la mansión. Su nuevo hogar era un apartamento de 2 habitaciones en un barrio bohemio de la ciudad. No tenía la opulencia del penthouse, pero tenía algo mucho más valioso: paz. El teléfono de Lucía sonó. Era un número desconocido. ¿Lucía Fernández? Habla María Elena Vázquez, del diario La Nación. Leímos su artículo sobre corrupción inmobiliaria y nos gustaría ofrecerle una columna semanal de investigación. Lucía intercambió una mirada emocionada con Rafael. La Nación era el periódico más prestigioso del país. Me encantaría discutir la propuesta, respondió. Después de la llamada, Rafael se acercó y tomó sus manos. Estoy muy orgulloso de ti, le dijo. Pero hay algo que quiero preguntarte desde hace semanas. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? No como colegas, sino como nosotros. Me encantaría, respondió ella, sintiendo mariposas en el estómago que no había experimentado en años. Esa tarde, mientras recogía a Diego de la escuela, se encontró con una escena que le causó una mezcla de satisfacción y compasión. Alejandro estaba allí, discutiendo acaloradamente por teléfono con alguien. No, no puedes cancelar el contrato ahora. ¿Cómo que por las noticias? ¿Qué noticias? Lucía se dio cuenta de que estaba hablando sobre las repercusiones de su artículo. Varias empresas habían comenzado a distanciarse de Mendoza Propiedades tras las revelaciones sobre corrupción en el sector.
Papá parece molesto, observó Diego mientras caminaban hacia el auto. Los adultos a veces tenemos días difíciles en el trabajo, explicó Lucía diplomáticamente. Prefiero estar contigo, mamá. Papá siempre está en el teléfono cuando estoy con él. Esa noche, Lucía recibió una llamada inesperada. Isabel. Lucía, necesitamos hablar. No creo que tengamos nada de qué hablar, Isabel. Se trata de Alejandro, y de Valeria. Lucía suspiró. Está bien. Puedes venir. Una hora después, Isabel apareció en su puerta. Se veía notablemente diferente, menos altiva, más cansada. ¿Puedo pasar? Lucía la condujo a la pequeña sala de estar. Isabel miró alrededor con una expresión que no lograba ocultar su sorpresa por la calidez del lugar. Es acogedor, admitió. ¿Qué querías decir sobre Alejandro y Valeria? Isabel suspiró profundamente. Valeria lo dejó. Se fue con un empresario francés que conoció en una gala benéfica. Aparentemente, encontró a alguien más rico y con mejor posición social. Lucía sintió una extraña mezcla de justicia poética y compasión genuina. ¿Cómo está él? Destrozado. Y furioso. Está culpando a tu artículo por sus problemas empresariales. Dice que lo has humillado públicamente. Mi artículo era sobre corrupción en general, no sobre él específicamente. Lo sé, admitió Isabel. Y tengo que decirte algo más. Tenías razón sobre todo. Lucía la miró con sorpresa. Yo empujé a Alejandro hacia Valeria desde el principio. Nunca te di una oportunidad real. Pensé que necesitaba una esposa de su misma clase social, pero me equivoqué. Tú eras genuina, trabajadora, inteligente. Valeria solo era una cazafortuna sofisticada. Isabel hizo una pausa, luchando con las palabras. Diego me habla de ti todo el tiempo. De cómo lo ayudas con las tareas, de los cuentos que le lees, de los parques donde van. Alejandro nunca hizo esas cosas. Tú eres una madre real, no solo una figura decorativa. Lucía se quedó en silencio, procesando las disculpas que nunca pensó que escucharía. Quería pedirte perdón, continuó Isabel. Y preguntarte si podría conocer a mi nieto de vez en cuando. Sin drama, sin comparaciones. Solo como su abuela. Lucía consideró la petición. Diego puede beneficiarse de tener a su abuela en su vida, pero tiene que ser en mis términos. Respeto mutuo, nada de comentarios sobre mi vida o mis decisiones. Por supuesto. Lo que tú digas. Después de que Isabel se fuera, Lucía se sentó en su sofá, reflexionando sobre los giros del destino. Su teléfono sonó. Era Rafael. Hola, hermosa. ¿Cómo estuvo tu día? Lleno de sorpresas, respondió ella, sintiéndose afortunada de tener a alguien que se preocupara genuinamente por su bienestar. ¿Buenas o malas? Diría que, justas. Un año después, Lucía estaba de pie en el mismo café donde se había reencontrado con Rafael, pero esta vez era para una ocasión muy diferente. Su columna semanal había ganado un premio nacional de periodismo, y Rafael había organizado una pequeña celebración. Por la mujer más valiente que conozco, brindó Rafael, alzando su copa de champán. Por los segundos comienzos, respondió Lucía, mirando a Diego que jugaba felizmente en el pequeño jardín del café, y luego a Rafael, cuyo amor paciente había sido fundamental en su recuperación. Alejandro había tenido que vender la mansión familiar tras los escándalos empresariales. Ahora vivía en un apartamento modesto y trabajaba para otra empresa. Valeria se había casado con el empresario francés y vivía en París. Isabel había desarrollado una relación genuinamente cariñosa con Diego y respetaba completamente los límites que Lucía había establecido. Pero más importante que la justicia poética era la transformación de Lucía. Había recuperado no solo su carrera, sino su esencia. Era independiente, fuerte, exitosa y, por primera vez en su vida adulta, genuinamente feliz. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dijo a Rafael mientras observaban a Diego correr entre las mesas. ¿Qué? Que ya no soy la mujer que él intentó moldear, ni tampoco exactamente la mujer que era antes. Soy alguien nuevo. Alguien mejor. Alguien que finalmente se conoce y se ama a sí misma. Rafael la tomó de la mano. Esa es la mujer de la que me enamoré. Todas las versiones de ti. Por primera vez en su vida, Lucía Fernández sabía exactamente quién era y exactamente a dónde pertenecía.